Capítulo 7. Después del diluvio. Génesis 8, 9 y 11. El mundo entero había quedado anegado por las aguas como un gran mar. No se veía ninguna casa ni árbol. Hasta las cimas de las montañas habían quedado cubiertas por el agua. Hasta donde alcanzaba la vista todo era agua. Sobre la superficie de las aguas flotaba el arca y las olas chocaban suavemente contra ella. El Señor velaba sobre ella. Poco a poco el agua comenzó a descender. Muchas veces Noé y los suyos habrían mirado afuera para ver si había algo a la vista. Sin embargo, los ocupantes del arca tenían mucho que hacer, ya que debían cuidar de todos los animales y darles de comer. Habían pasado muchas semanas y solo se veían aguas. Por fin el arca chocó con algo. La Biblia dice que reposó sobre el monte Ararat, situado al sur del Cáucaso. Durante 5 meses el arca había flotado sobre las aguas y ahora estaba tranquila. Lentamente el agua iba disminuyendo. Un día Noé miró fuera y vio que algunas cimas de los montes sobresalían de las aguas. Cada día podía ver cómo el agua disminuía y esto llenaba a Noé y a su familia de alegría. Por fin vieron cómo las aguas desaparecían. Pero no quiere ello decir que las aguas habían desaparecido de la tierra, no. Los valles aún seguían inundados de agua. Noé estaba tan ansioso de saber si la tierra estaba seca que, no pudiendo esperar más, tomó un cuervo y lo dejó volar fuera del arca por la ventana. Este ave rapaz halló bastante comida de manera que no volvió al arca. Noé no supo más de él. Esperó 7 días y entonces soltó una paloma. Pero ésta, al no encontrar lugar donde posarse, volvió al arca. Una semana después, Noé soltó de nuevo a la paloma, la cual pasó todo el día fuera del arca, y cuando Noé pensaba que ya no regresaría, al anochecer regresó la paloma. Noé la tomó en la mano y la hizo entrar en el arca, y con asombro vio que la paloma traía una ramita en su pico, la cual era una señal de que las ramas de los árboles ya estaban por encima del agua. Seguro que Noé mostró la ramita a sus familiares. De nuevo, espera otros 7 días y vuelve a soltar la paloma, pero esta ya no regresa al arca. Pero Noé no sale inmediatamente del arca, sino que espera que el Señor se lo ordene. No tuvo que esperar mucho tiempo, pues muy pronto la orden del Señor fue: Noé, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¡Cuán alegre estaba Noé! Abrió la cubierta y todos los animales salieron del arca, y lo hicieron también Noé y su familia. ¡Qué contraste con el momento de entrar en el arca! Entonces la tierra estaba poblada de hombres impíos y burladores. Y ahora todos se han ahogado, solamente han quedado Noé y su familia, que durante 1 año y 10 días estuvieron dentro del arca. ¿Sabéis qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Escuchad lo que dice la Biblia. Y Noé edificó un altar a Jehová y ofreció holocaustos en el altar. Dio gracias al Señor por su salvación. ¿Lo hacéis vosotros también? ¿Dobláis las rodillas para dar gracias al Señor si después de una enfermedad habéis recobrado la salud? Cuando salís de un peligro, ¿dais gracias al Señor que os guardó? Noé ha expresado su gratitud. Dios ha visto el humo de la ofrenda y además sabía que Noé lo hacía con sinceridad de corazón. Por ello el Señor acepta la ofrenda de Noé. Jóvenes, el Señor ha mirado el corazón de Noé. El Señor mira también vuestros corazones. Luego Dios habla a Noé y le promete que nunca más un diluvio anegará la tierra. Si Dios no lo hubiese prometido, podríamos estar angustiados cuando vemos caer el agua o los torrentes. Podríamos pensar que quizás un nuevo diluvio. Pero una vez pasado el aguacero podéis ver sobre las nubes el arco iris, con sus magníficos colores.
Este arco es la señal de que el Señor jamás destruirá la tierra con agua. Es verdad que el mundo será destruido al final de los tiempos, pero no será por el agua, sino por el fuego. Todo esto sucederá en el día del juicio de Dios. Dios establece un pacto con Noé. Desde ahora, además de verduras, pan y frutas, los hombres también podrán comer carne, igual que vosotros ahora coméis carne o embutidos. El Señor dice a Noé que pueden comer carne, pero no comerán la sangre de los animales, sino que la derramarán en la tierra, porque la sangre es la vida de los animales. Esto también podemos leerlo en el capítulo 15 del libro de los Hechos. El Señor da otras órdenes a Noé. Antes del diluvio, algunos hombres se mataban entre sí. Comenzó con Caín, el cual asesinó a Abel. Lamec también mató a otro hombre y al joven que tropezó con él, pero ellos no fueron matados. Ahora, con Noé, Dios establece la pena capital. El Señor dice a Noé que deben poblar la tierra. Por esta razón los hijos y nietos de Noé, en lugar de seguir viviendo juntos, se esparcen por toda la tierra. Cuando salieron del arca, Noé y sus hijos tenían que seguir trabajando para ganarse la vida. Noé, a ejemplo de Caín, fue labrador, plantó una viña y cuando maduraron las uvas, hizo vino con ellas. Un vino excelente, pero bebió demasiado y antes de darse cuenta estaba embriagado. ¿Habéis visto alguna vez hombres ebrios? No debéis reíros de ellos. No saben lo que hacen gritando y cantando por las calles, lo cual no harían si estuviesen sobrios, porque se avergonzarían de ellos. Noé también se ha embriagado y no sabe lo que hace, se desnuda y se echa a dormir en el centro de la tienda. De pronto entra su hijo Cam en la tienda. ¿Y sabéis lo que hizo? Se burló de su padre y se rió de él. Fue una infamia. En lugar de cubrir a su padre, fue a sus hermanos Sem y Jafet y les contó el estado de su padre y les dijo que lo acompañaran a la tienda para burlarse de él. Afortunadamente, Sem y Jafet no hicieron caso a Cam, sino que tomaron ropas y andando de espaldas cubrieron a su padre que dormía desnudo en el centro de la tienda. Estos dos hijos no querían burlarse de su padre, no querían infamarle con sus burlas. Cuando Noé despertó, se dio cuenta de lo que había sucedido. Quizás se lo contaron Sem y Jafet, o quizás el mismo Señor se lo hizo saber. Noé se enojó mucho con Cam, y también se entristeció porque se había burlado de él, y pronunció una maldición contra Cam. Dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos». Canaán era un hijo de Cam. Esta maldición aún reposa sobre los hijos de Cam. Durante años y años han sido esclavos de Sem y Jafet. Sem y Jafet recibieron la bendición. Oíd: «Bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán por siervo». Noé no dice: «Bendito sea Sem», sino «Bendito Jehová, el Dios de Sem». El Señor hizo saber a Noé que de la generación de Sem nacería el Señor Jesús. Jafet también fue bendecido, le dijo Noé: «Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y séale Canaán por siervo». ¿Sabéis lo que significa esto? Nosotros somos los hijos de Jafet. Es por ello que tenemos la Biblia y el privilegio de poder asistir a la iglesia como consecuencia de esta bendición. En la iglesia escuchamos la predicación acerca de Jesucristo nacido de los hijos de Sem. Cuando salieron del arca, los hijos de Noé tuvieron más hijos. Canaán era un hijo de Cam. Poco a poco se fue repoblando la tierra. Pero, ¿había cambiado la situación? No, estos hombres también eran desobedientes y no querían hacer lo que el Señor les había ordenado. El Señor había dicho que los hombres se esparciesen sobre la tierra, pero no lo hacían. Por el contrario, se dijeron: «Deseamos vivir juntos, porque así es mejor».
¿Sabéis lo que hicieron? Se pusieron a construir una torre cuya cúspide llegaba hasta el cielo. Luego, todos se establecerían alrededor de ella y en caso de extraviarse podrían ver la torre desde cualquier lugar y guiarse por ella. Sin embargo, el Señor les había dicho: «No os quedéis juntos». Pero los hombres respondieron: «Sí, nos quedaremos juntos», y de nuevo volvieron a desobedecer. Tenían mucho trabajo. Unos colocaban ladrillos, otros los transportaban, otros preparaban la argamasa. Desde las primeras luces del alba hasta la noche, trabajaban sin cesar. ¿Cuánto sufriría Noé al observar todo esto? Tenía 600 años cuando vino el diluvio y vivió 350 más después del diluvio. En total vivió 950 años. Noé ha vuelto a amonestar a los hombres, pero no le han hecho caso. Luego el Señor castiga de nuevo a los hombres. ¿Un nuevo diluvio? No, porque el Señor había prometido que no volvería a castigar al hombre con un diluvio. El castigo fue otro. Entonces los hombres hablaban todos una misma lengua, de tal forma que todos podían entenderse. Pero inesperadamente el Señor confunde el lenguaje, es decir, cada uno comenzó a hablar en su propia lengua. Tal como sucede hoy. En el mismo país todos nos entendemos, pero si vamos a un país extranjero hay dificultades. Cada país tiene su propia lengua. Estas lenguas tuvieron su origen cuando los hombres intentaron construir esa alta torre. Cada uno comenzó a hablar en otro idioma y su compañero no le comprendía. Sus palabras eran distintas a las del otro. Se miraron sin comprenderse, se encogieron de hombros y se enojaron porque no podían entenderse. Por esta razón, ya no querían vivir juntos, no tenían más remedio que esparcirse. Les era imposible seguir construyendo la torre. Esa torre se le puso un nombre. Fue llamada la Torre de Babel, que quiere decir confusión de lenguas. De esta forma el Señor castigó a los hombres por su desobediencia y este fue un severo castigo.